que realicemos acá va a quedar grabado. Entonces, obviamente que la clase, las intervenciones, las consultas, todo queda grabado y esto después queda visible en el anuncio de la reunión y además de quedar ahí, queda alojado en la aplicación Stream, que ustedes acceden, por eso les puse el link, para que desde ahí ustedes accedieran y vieran la anterior, pero se tienen que autenticar con su cuenta de usuario, la corporativa, ya del @ucentral.cl. Entonces, para que todos sepan que ahí van a estar quedando los alojamientos de las clases que estemos realizando. Se las voy a mostrar. Voy a invertir este par de minutos para mostrarle un poco la estructura que estoy dejando en el aula. Eso me imagino que lo ven todos. ¿Ya? Acá puse nuevamente el aviso. Así, recuerden que eh, la clase aproximadamente va a ser de hora 20, yo creo que de una hora, porque para el éxito de esta modalidad es necesario que se vayan haciendo las lecturas previas en los cuadernillos, que es lo que puse yo como mensaje, ¿ya? Porque todo eso nos va a servir para los quiz, para los talleres y para eh, todo lo que tenemos como actividades adicionales y para diversificar el trabajo. Ahí recuerden que está el cuadernillo. Aquí no están visibles para ustedes mientras tanto esto, pero lo vamos a abrir en la medida que vamos avanzando en las temáticas. Está en el clase a clase, la calendarización, la presentación, y acá dejé la clase 1-2, que es lo que vamos a ver, lo que se vio anteriormente y lo que vamos a complementar ahora. Y hoy vamos a trabajar un poco, además, en el taller que está acá, ese taller colaborativo que aparece, lo vamos a trabajar hoy día, un poco, para que vean o se familiaricen con algún tipo de ejercicio que está relacionado con la asignatura. Acá va a haber un apartado que yo voy a ir dejando de acuerdo a avancen las semanas, acceso a grabación y video de clase, de cátedra. Entonces, esta es la invitación que yo hago. En la clase 1 fue la clase anterior donde yo invité a través del link. Después queda el link del video de la clase, ¿ya? Y acá está el link de la invitación. Obviamente, cuando termine esto, yo voy a dejar otro link que está relacionado con eh, la clase 2 que va a quedar grabada. Lo voy a pinchar. Déjenme ver si me llega automáticamente. Lo que pasa es que yo también tengo cuenta en la otra universidad, entonces eh, ahí estoy ingresando con mi cuenta. ¿Qué es lo que les va a suceder a ustedes? Ustedes van a pinchar el link y les va a pedir que se hagan la autenticación del ingreso. Y este es el Windows Stream o Microsoft Stream. Y van a ver la clase anterior, ¿ya? Quienes participaron y todo eso. Entonces, ustedes pueden acceder a ella sin ningún inconveniente. Obviamente, la idea es para ir retomando eh, todo lo que se vio, reforzar. Si hubo una explicación que no fue muy clara, ustedes la pueden reforzar desde ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esa era la idea de mostrarles un poco la. Entonces, todo esto va a estar estructurado de esa forma. ¿Está claro? Entonces van a encontrar siempre en la clase el llamado a la invitación, digamos. Va a estar el link del video que quedó como repositorio y en la presentación y alguna guía o taller que también vamos a estar transfiriendo a la otra sección. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dar inicio. Voy a dejar de compartir y vamos a dar inicio con la presentación de la clase de hoy. Ok. Déjenme compartirles
Ustedes ven bien eso, ¿no es cierto? Sí, profe. De acuerdo. Esto lo habíamos visto en la clase anterior, ¿ya? Toda esta primera etapa y habíamos quedado hasta la matriz traspuesta, ¿ya? Entonces vamos a tomar desde ahí, lo mismo que vimos y quedó grabado, vamos a retomar desde ahí, que habíamos visto triangular superior e inferior, habíamos explicado un poco los conceptos de las notaciones, los índices y las entradas de la matriz, ¿ya? Por eso les decía que siempre es conveniente cuando hay cosas que no han quedado muy claras, aparte de haber hecho la lectura del cuadernillo, porque recuerden que el próximo martes, o sea, el jueves vamos a hacer el primer Kahoot, por lo tanto este cuadernillo que está disponibilizado tiene que estar, como ahí puse, leído y estudiado, ¿ya? Pero se complementa con todo lo que se va haciendo en la cátedra, ¿ya? Si hay dudas, obviamente me pueden ir indicando en este momento. Entonces nosotros habíamos quedado en la matriz traspuesta, que se había definido de esa manera para una matriz A que pertenecía al espacio de matrices de M por N, y la respuesta se generaba con otra matriz, pero donde en este caso uno intercambiaba las filas por columnas, que en notación formal quedaba un BIJ que era igual a JI, que eso fue lo que hicimos y mostramos como ejemplo para la clase anterior. Y recordábamos que nosotros habíamos dejado definida la notación. Cuando uno tiene la matriz A, se entiende que la traspuesta es con esta notación, ¿ya? Y en rigor, cuando uno lo visualiza, claramente lo que está conformado como fila, para el caso de la matriz original, la matriz A, esta es mi fila, y claramente esta fila se transforma en columna en la matriz traspuesta. Y así sucesivamente. La segunda fila, si se dan cuenta, queda como un vector. Si esto es un vector fila, queda como vector columna. Vector fila, vector columna. ¿Ya? Entonces, eso es importante considerar para el caso de las matrices traspuestas. De hecho, van a haber unos pequeños ejercicios posteriormente que ustedes van a poder visualizar y ejecutar también en cuanto a las notaciones. Yo tomé algún extracto de cosas que ya están en el cuaderno. ¿Leyeron, han leído algo del cuadernillo antes de seguir avanzando? Sí, ¿Sí? algo poco. Ya algo, claro. Lo importante dentro de la lectura, independiente que avancen un poco más allá, también es en qué medida se va entendiendo todo lo que ahí uno va esbozando. Y también vamos a dejar, yo creo, algunas sesiones donde pregunto derechamente de qué cosa o en qué partes, si uno sugiere ciertas páginas, se entendió o no se entendió, ¿ya? Y eso nos ayuda a agilizar el proceso, en este caso, de lo que uno va explicando en la clase, y le damos énfasis un poco a la ejercitación, a la aplicación, porque necesariamente hay que pasar por las conceptualizaciones. Y si las conceptualizaciones ustedes ya la tienen más o menos apropiada, nos facilita justamente esta bajada y esta ejercitación en los talleres. Eso solamente como definición, cuando uno habla de la matriz fila o vector fila, matriz columna o vector columna, que simplemente es una matriz de dimensión una fila y n columnas. Recuerden que el primer índice indica fila y el segundo indica columna. Entonces esto es la matriz que tienen esa característica, una fila, n columnas. ¿De acuerdo? Eso es la definición formal y esa es la notación, pero nosotros nos vamos a encontrar en distintos tipos de cálculos con estas matrices que se pueden operar o se pueden mezclar con otras. Y para el caso de la matriz columna, en este caso queda con esa estructura, ¿ya? En el caso de la matriz nula, aquí la primera etapa era definir ciertos tipos de matrices. Habíamos visto las cuadradas, las triangulares, superior e inferior. Estábamos viendo justo el vector columna, vector fila. Y en este caso, cuando uno habla de la matriz nula, es porque cada una de esas entradas son ceros. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar o en qué situación vamos a estar encontrándonos con esta matriz nula? Cuando definamos cierto tipo de propiedades. Hay propiedades que
trabajamos con la adición y también con el operador multiplicación. Por lo tanto, claramente en ese tipo de notaciones, siempre entendiendo que tienen el mismo orden, uno puede operar con la matriz nula o la matriz identidad, que la vamos a mostrar ahora, como una suerte de neutro aditivo o neutro multiplicativo. Claro que para el caso de las matrices, las operaciones de multiplicación tienen ciertas restricciones que las vamos a ver enseguida. Cuando uno habla de la matriz de identidad, y esto está aplicado para matrices, en este caso cuadradas de orden n, esa es como la definición formal. Pero si uno va al ejemplo práctico, simplemente es una matriz donde su diagonal son todos 1. Por eso les decía que después, cuando veamos las operaciones de las matrices, nos vamos a dar cuenta que la matriz nula pasa a ser como el neutro aditivo y la matriz, en este caso identidad, como el neutro multiplicativo. Ahora, voy a explicar un poco esta notación que aparece acá para entender que hay ejercicios. De hecho, en el taller aparecen ejercicios definidos de esta manera, con A sub i j. Recuerden que esto tiene que ver con las posiciones y los valores que están definidos. Esto igual cuando uno define funciones por parte. Aquí lo que me está diciendo es que la entrada va a tomar el valor 1 cuando cumple esta condición, es decir, para todos los i igual j. Y va a tomar el valor 0 cuando, en este caso, el i sea distinto de j. Y nosotros habíamos visto, supongamos que estoy pensando en una matriz de identidad 4×4, ¿ya? Obviamente acá es evidente, pero para poder entender, porque en este caso nosotros lo vamos a aplicar para posteriormente ejercicios donde no necesariamente va a ser la matriz identidad la que estemos trabajando. Se entiende que en la diagonal ahí están todos los, obviamente, valores, el A11, qué sé yo, el A22, el A33, qué sé yo, y el A44. Ahí es donde en esa diagonal el i igual al j, por lo tanto se entiende que ahí van todos los 1, como aparece acá abajo en el ejemplo, y así igual. Y en todos los otros lugares donde el i es distinto, se entiende que sobre la diagonal el i es distinto de j, bajo la diagonal el i es distinto de j, por lo tanto acá van a haber puros ceros. ¿Ya? Me interesa que esto quede claro, esta notación, cuando uno define una matriz cualesquiera, ¿ya? Si es una matriz de 2×2, etcétera, o una matriz de 3×3, se define por parte de esta manera y uno la completa. De hecho, en el ejercicio que vamos a ver en el taller, apunta un poco a ese tipo de definición. Ahora, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, podemos tener, aparte de esa definición formal de la matriz de identidad, la traza, y esto también se aplica a una matriz cuadrada, es simplemente la suma de la diagonal, ¿ya? Uno puede tener una matriz, qué sé yo, de 3×3, que puede ser definida 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos vamos a poner así, 7, 8, 9. Esto es una matriz de 3×3. Y vuelvo a insistir que la traza se aplica para matrices cuadradas, ¿ya? Por eso aparece de orden mn o mn sola. Es válido. Entonces, cuando uno dice determine la traza de A, simplemente lo único que está diciendo en esta notación es que sume todos los lugares donde obviamente el i igual j, por eso se aparece con ii. Es decir, yo tengo que sumar nada más la diagonal. Y esa es la traza de, en este caso, de la matriz cuadrada. Y me da un valor, en este caso entero, ¿ya? Para nuestro caso estamos sumando el 1, el 5 y el 9, que es 15. ¿Ya? Por eso se refiere a esa notación que está sumando el A11 más el A22 más el A33. Obviamente en ejercicio uno mezcla operaciones, coloca la traza, o a lo mejor coloca la traza de una multiplicación, de matrices cuadradas, etc. Todo esto se puede
complejizar un poquito más, pero la base del concepto es esa. ¿Se entiende? ¿Está todo claro hasta ahí? Sí. Profe, la traza de la matriz cuadrada me la puede repetir, por favor. Sí. Ricardo me está preguntando, ¿no? Sí, Sí. La traza, de acuerdo a esta notación, lo único que está diciendo es que tú sumes las entradas A11, A22, A23. O sea, en el fondo, para que quede claro, la traza siempre va a ser la suma de la diagonal de una matriz cuadrada. Siempre es la suma de la diagonal. Y aquí tienes la suma de la diagonal y te dio 15. Eso es lo que es, en el fondo, la traza de la matriz. La suma de la diagonal. Si yo tuviese otra matriz, qué sé yo, no sé, de 2 por 2, más pequeña, supongamos 2, 3, 4, ¿cuál sería la traza? Lo voy a poner a 1. 1 y 4. 1 más 4, que sería 5. Eso es todo. Ya. ¿De Genial, acuerdo? profe. Entonces, la traza obviamente es 5. Ahora, aquí vamos a trabajar con operatoria de matrices. Las operatorias, vamos a ver suma, multiplicaciones, asociatividad, etcétera, distributividad. Vamos a tratar de llegar a la inversa, si es que tenemos tiempo, si no, está al menos contemplado para la próxima semana con las operaciones fila y la inversa. Podemos aproximarnos de manera intuitiva, pero podemos llegar a ello. Acá está definida para matrices del mismo orden la suma. Si se dan cuenta, aparecen matrices, tienen que pertenecer al mismo orden, m por n. ¿Ya? No puedo sumar una matriz de 3 por 2 con una de 4 por 5. Necesariamente se suman matrices del mismo orden. ¿De acuerdo? Así que eso es importante cuando tengamos, en este caso, el trabajo con la matriz o la suma de matrices o la operatoria de matrices. Cuando yo les decía del elemento neutro, ¿ya? Del elemento neutro aquí se hace mención, tiene que ver con la matriz nula, ¿ya? Entonces, y el inverso aditivo, cuando uno trabajaba en las sumas, el inverso aditivo es nada más es operar con un escalar la matriz original, pero con un menos 1 adelante. Por así decirlo, es como un menos 1 por A, que de ahí vamos a ver la operación por escalar. Y cuando estamos hablando de la matriz nula, se está refiriendo a si tengo una matriz, uno está definiendo el 0, pero como notación matricial. Y eso me va a dar la matriz A. Esto como matriz, siempre entendiendo esto como matriz. ¿De acuerdo? El A más 0 o 0 más A, que es lo mismo. En ambos casos, cuando se está refiriendo a eso, está apuntando al neutro, en este caso elemento neutro, pero matricial, que es la matriz nula. Ese es mi elemento neutro cuando estoy hablando de la operación suma. ¿Ya? Ahí un ejemplo básico. Aquí tengo una matriz de 3 por 3, que puede ser A y B, por ejemplo, que tengo la matriz A, que sé yo, la matriz B, y uno suma entrada con entrada. La primera entrada de la matriz A la sumo con la primera entrada de la matriz B y eso pasa a ser la entrada de la suma. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente por cada entrada. O sea, esta es la forma de operar o sumar matrices. Las operamos o las sumamos de acuerdo a eso. ¿Ya? claro. Oiga, Ahora, profe, sí. disculpe la pregunta externa, pero en una matriz se puede repetir los números. Ah, por supuesto. Ah, ya, Por ya. supuesto. Ahí tus entradas pueden tener valores similares en algunos casos, valores distintos, valores negativos, acá todos con Negativo, positivos, positivo. pero pueden ser positivos, negativos, fraccionarios. Recuerda que cuando uno dice, para que quede en general, si yo digo que AB pertenece al espacio de matrices de Mn, de M por N, cuando yo digo con coeficientes los reales, significa que acá pueden ir, esto es, coeficientes en los reales. Quiere decir que mis entradas, el 6 al 12, pueden ser fracciones, pueden ser raíces, pueden ser números decimales, etc. ¿Ya? Porque tú le estás dando el cuerpo de todos los reales. Entonces, obviamente, claro, para el efecto práctico aquí de mostrar,
La operatoria es eso, pero pueden ser, como les digo, fracciones, decimales, raíces, etc. Todo lo que está definido como números reales. Señor profe. ¿Hay un ¿Profe? ejercicio propuesto? ¿Sí? Cuando uno suma las dos matrices, ¿cómo quería el resultado? A lo que me refiero, por ejemplo, si yo tengo matriz A más matriz B, es igual a matriz C. No sé si me Claro, doy a entender. sí. Lo que yo te quería Quería decir, como matriz A más B. así queda. El C es la más B. Ah, ya. Y se entiende que Perfecto. este orden final, este era de 3 por 3 de 3 por 3, esta en el fondo es una matriz C de 3 por 3. Ese es Ya, su orden. perfecto. Por eso, Gracias, profe. sí, no, de nada. En, en esta notación, claro, se apuntaba que necesariamente tenían que ser del mismo orden. De ahí les voy a pedir que hagan o verifiquen eso, ¿ya? Verifiquen si se cumple esa propiedad, ¿ya? Obviamente uno que tendría que hacer, transponer y posteriormente sumar. No es solamente una verificación de la propiedad. Uno tendría que sumarlas y aplicar traspuesta y verificar si es igual a la traspuesta de A con la traspuesta de B sumadas. ¿Se entiende esa idea? ¿Para qué se hace eso, profe? Es una propiedad de la traspuesta. De- Nosotros de definimos atrás. la matriz traspuesta. Por ejemplo, dijimos, eh, si tengo una matriz A, nosotros definimos la traspuesta, ¿no es cierto? Claro, Que consistía en intercambiar las filas por columnas. Si sí, esto era vector fila, se transformaba en vector columna. O claro. sea, por ejemplo, esta A que está definida acá, para adelantar un poco el trabajo. Si este es A, ¿quién es traspuesta? A ver, podrían indicarme ustedes. Entonces escribo aquí la primera columna, que es Uno, el 1, dos, perdón, dos y menos uno. menos 1. Y Y en la tres, otra cero, va uno. el 3, el 0 y 1. Mm, Por lo tanto, lo que se está pidiendo que ustedes, esto aquí igual que las prioridades de las operaciones, yo hago primero la suma de las matrices tal cual y aplico traspuesta. Y debo verificar si al sumar el A traspuesto con el B traspuesto es igual. Si es igual, obviamente esto pasaría a ser una propiedad de la traspuesta, que de hecho también se aplica para la multiplicación una forma. ¿Ya? Para alternar podríamos hacer eso. Hagan la prueba y les doy unos minutos y lo verificamos. ¿De acuerdo? Verificamos cómo nos da este cálculo. Hagamos ese pequeño ejercicio para ir alternando entre la teoría y la práctica inmediatamente. ok. ¿Qué tienen que hacer? Recuerden, El en A el y el lado B. izquierdo se suma primero, tal Claro. cual, y aplicamos traspuesta. En el lado derecho tengo que obtener primero la traspuesta de A, obtener la traspuesta de B y sumarlas. Y verificamos si son lo mismo. Les doy un par de minutos, ¿ya? Para que lo verifiquen todos. Entonces, Profe, una consulta. En, Es, en ese tipo de matrices 3 por 2 no se suma de forma diagonal. no, no. Tú siempre recuerda que, por ejemplo, aquí tienes la traspuesta de B. Están viendo esto, ¿no es cierto? Sí, están viendo. Voy a poner la traspuesta de B para que te des cuenta. La traspuesta de B también queda de esta manera, o sea, queda con el 4, 0, menos 1 y queda con el menos 2, 1, 0. Esto quedó una matriz de 3 filas, 2 columnas, 3 filas, 2 columnas. ¿Las puedo sumar? Sí. ¿Por qué? Porque tienen el mismo orden. Y eso es lo que dice la operación de suma de matrices. Tienen que tener el mismo orden. ¿Qué no podrías hacer? Por ejemplo, no puedo sumar, por ejemplo, una matriz C que sea de orden 3 por 2 más una matriz D que sea, por ejemplo, 4 por 3. No las puedo sumar porque no tienen el mismo orden, porque van a haber entradas que no voy a tener con qué sumarlas. Por eso cuando se define formalmente, la condición, en este caso, tiene que tener el mismo orden. Entonces por eso no puedo sumar esto que está acá.
Si fuese así, una de 3 por 2 con una de 4 por 3 no las puedo sumar. Porque el requisito, y ahí voy a retroceder, el requisito es que tengan el mismo orden. Si te das cuenta, A más B y J tienen el mismo orden, M por N. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, se tiene que respetar. Ahora, si te das cuenta, las dos traspuestas quedan de 3 por 2. ¿Y qué haces ahí? Sumas, obviamente, la primera entrada de la traspuesta de A con la primera entrada de la traspuesta de B. La primera entrada de la traspuesta de... La segunda, perdón, entrada de la traspuesta de A, que es el 3, con la segunda entrada de la traspuesta de B. En el fondo con el A1, si este es A12, este es B12. ¿Me sigue? Fernando me había preguntado. Sí, profe, gracias. De acuerdo. Le doy unos minutos para que me den el resultado final y vemos cómo no... O sea, más que nada si es que se verifica. ¿Y cuál sería la matriz obtenida? Sí, se cumple. De Sí, acuerdo, profe, se cumple. ya. Lo verificaron la Sí se mayoría, ¿no es cumple. cierto? Sí, sí se Claro. cumple. De acuerdo. Entonces, esto ya nos queda como propiedad de traspuesta. Por lo tanto, si en un ejercicio mezclamos operaciones, esta propiedad ya es válida. O sea, si tengo dos matrices sumándose, traspuesta es equivalente a sumar por separado la traspuesta de cada una de ellas. Y ahí verificamos una propiedad que tenía que ver con matrices traspuestas. Profesor, una consulta. ¿Sí, Ricardo? Disculpe lo de la traza. ¿Sí? Cuando yo hago la suma, ¿qué obtengo realmente? Un número, un número. Claro. Obtienes un número, no obtienes una matriz, obtienes un número que puede estar dentro de los reales, puede ser entero, natural, pero en este caso si uno define en el espacio un número real, tú obtienes un número real. Ah, claro. Entonces me pueden pedir la traza. Claro, te pueden, o sea, si son matrices te pueden pedir la traza y claro, nuestro ejercicio acotado de un número entero, pero la traza no Perfecto. te va a dar una matriz, la traza te da un Un número. número Claro. real. ¿Ya? Sí, Número real, pensando en que fue definida como lo que está mostrándose acá, que sus entradas están definidas en los números reales. Puedo poner los números enteros, etcétera, ¿ya? Los números racionales, pero está definido en este caso como un número. claro. Cuando nosotros definimos una multiplicación por escalar, uno lo que hace es cada entrada la multiplica por ese escalar. ¿A qué me refiero? Que uno podría tener, por ejemplo, un 3 que esté multiplicando a una matriz de este tipo. Esto que vamos a hacer aquí en la práctica es lo que está definido aquí. Una matriz que pertenece a la orden m por n y este escalar que va a multiplicar esta matriz. O sea, si este fuese la matriz A, este en el fondo un lambda por A. Eso es lo que tengo acá arriba. Y que dice que cada entrada se multiplica por este valor. O sea, uno multiplica en rigor el 3 por 1, uno multiplica el 3 por 2, uno multiplica el 3 por 3, uno multiplica el 3 por 4. En el fondo, el resultante de eso es el 3, el 9, el 6, el 12. Entonces, cuando tengo un escalar, lo que hace simplemente es ese valor escalar que está afuera, se multiplica por cada una de las entradas que tiene la matriz. Esa es la operación por escalar. Nosotros aquí estamos viendo las propiedades por separado, pero obviamente en problemas, ya sea en control, en ejercicio, en pruebas o en los talleres que vamos a trabajar, van a estar mezclados. ¿Ya? O sea, van a haber mezclas de multiplicaciones, de sumas, de traspuestas que ustedes tienen que saber resolver. ¿Ya? Pero en rigor a eso se refiere. Por ejemplo, ahí está el caso del... Este está en el cuadernillo. ¿Ya? Tienen la matriz A, tienen el escalar 6 y se calcula la multiplicación. Y cada uno de los valores se multiplicó. El 6 por 1, el por 2, por 5, etc. ¿De acuerdo? Eso es la definición de multiplicación por escalar. Esta notación siempre se complejiza un poco, pero aquí hay una parte importante
que tiene que ver con la multiplicación de matrices, ¿ya? Y que tiene que ver con las entradas. Cuando uno tiene una matriz A, que aquí está definida, por ejemplo, por MR, y tengo una matriz B, que tendría que haber sido en mayúscula esto, el B, que pertenece a otro conjunto de matrices, pero de orden Rn, lo importante aquí es que para poder multiplicarlas, la entrada que corresponde a la columna de la matriz A tiene que ser igual a la entrada que corresponde a la fila de la matriz B, para poder definir o para que el producto esté bien definido, ¿ya? Si no está bien definido de esa manera, no se puede multiplicar. Y otro elemento importante es que la multiplicación no es conmutativa, ¿ya? De ahí vamos a ver ese detalle. Entonces, esta notación, que es nuestra definición formal, para que quede clara, apunta a lo siguiente. Si digo que mi matriz A, por ejemplo, es una matriz de 2 por 3, y tengo la matriz B, que es de 3 por 4, esto sí se puede multiplicar. O sea, porque tengo la misma cantidad de columnas con respecto a las filas de la otra matriz, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la resultante si yo coloco A, por ejemplo, de 2 por 3? Lo voy a colocar así nomás en lo genérico, y un B de 3 por 4 me va a resultar una matriz C, pero de orden de un 4, no de un 9. Un poquito. Me va a resultar una matriz de 2 por 4. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, miren, MR, RN, ¿qué quedó? Quedó M, quedó N. ¿Ya? Entonces acá lo mismo. La matriz que resulta, al final de cuentas, queda de orden fila de A, columna de B. ¿De acuerdo? Ahora veámoslo en la práctica, para clarificar en este sentido. Tengo una matriz A que es de 2 por 3. Por eso está puesto ahí, pertenece al espacio de matrices de 2 por 3, con coeficientes en los reales. Y tengo una matriz B de 3 por 4. Es decir, ahí está lo que yo les decía. ¿Cuántas filas tiene A? O sea, ¿cuántas columnas tiene A, perdón? Tiene 3 columnas. ¿Cuántas filas tiene B? Tiene 3 filas. Por lo tanto, ahí sí es factible multiplicar. Pero veamos cómo se multiplica. Vamos a hacer este ejercicio paso a paso, porque siempre la multiplicación cuesta en cuanto a la operatoria, ¿ya? Como para ver cómo van generándose las entradas, ¿ya? Y después lo vamos a ver con una matriz cuadrada. Y de hecho, si se dan cuenta, este A por B puede haber sido una matriz C, que me quedó de orden 2, es decir, cantidad de filas de A, por 4, que es cantidad de columnas de B. Entonces, ¿cómo uno hace la multiplicación? Aquí vamos a colocar el A por B. Lo voy a hacer paso a paso porque siempre esta operatoria cuesta un poco, pero en la práctica lo vamos a hacer para que se den cuenta. ¿Qué hacen ustedes cuando multiplican A por B? Siempre respetando este orden, que la cantidad de columnas de A sea igual que la cantidad de filas de B. Si no lo tiene, ustedes inmediatamente dicen, esta operación no se puede realizar porque no cumple con las condiciones de la multiplicación o propiedad para poder multiplicar dos matrices. Entonces, esta fila, Profe, ¿sí? ¿y si la fila, por ejemplo, de A es igual a las columnas de B, Ya, no hay problema. puede multiplicar? Ah, ya. Sí, o sea, de hecho, tú podrías haber tenido a lo mejor matrices, tú dices, supongamos de 2 por 2, y tengo otro espacio de matrices de, ¿cuál me decías tú?
Que en vez de que sea filas y columnas, que sea de columnas y filas. Ya. Lo importante acá, en este caso, supongamos que le voy a poner 3 aquí. Voy a ponerle 3. Supongamos que voy a multiplicar una matriz de 3 por 2 y acá otra que dice de 2 por 3. ¿Cuál es el requisito para la multiplicación? De que la columna de la primera matriz que yo voy a multiplicar, supongamos que es A, con, en este caso, aquí me equivoqué, lo voy a poner así, 2 por 2. La columna de la matriz A tiene que ser igual, perdón, me equivoqué, quería decir otra cosa. Este es por 3, déjenme borrarlo con, tengo el borrador acá. Ya estaba bien, déjenme anotarlo. ¿Cuál es el requisito importante? Y yo lo voy a marcar de nuevo. Estos números de acá, el que es fila o el que es columna, este 3 que aparece, puede ser igual o puede ser distinto. Eso no importa. Pero el que tiene que ser igual para poder realizar la multiplicación es que la columna de A, como aparece ahí, que la columna de este A que aparece ahí, tiene que ser igual a la fila de la otra matriz. Igual a la fila de la otra matriz. Si esto no es igual, ahí no se puede realizar. Y aquí en la práctica les voy a explicar por qué. ¿Se entiende? A propósito de la pregunta que está haciendo su compañero, que ahora aquí, fíjense, esta fila es igual a esa columna de acá, pero eso no importa, porque podría haber sido 3, 3, o podría haber sido 3, 4. Ese no es incidente o no afecta para yo poder multiplicar. Afectaría si tengo, obviamente, este orden. Si esta columna de A fuese distinto a la fila de B, ahí sí no puedo multiplicar. Y aquí lo vamos a ver en la práctica. ¿Por qué? Porque ustedes, para poder multiplicar, esta fila que aparece aquí, uno la escribe para poder operarla como si fuese un vector columna y lo multiplica término a término y lo suma a la primera columna de B. Es decir, es como si yo parara esta fila, el vector fila lo paro con este vector columna, lo voy a colocar así, no es lo formal, pero es lo que sucede. Es como si yo colocara el 1 menos 1, 0, y lo colocara al lado de 1, 0, 1, y multiplicara y sumara término a término. Es decir, el 1 que aparece aquí se multiplica con ese 1, más el menos 1 que aparece acá se multiplica con ese 0, menos 1 por 0. Y ese 0 que aparece acá se multiplica por ese 1 y esto pasa a ser la primera entrada de la multiplicación o de la matriz que se está multiplicando. Si se dan cuenta, claramente esto es 1. ¿De acuerdo? Ahora, esto que mostré al lado se repite tanto, esta fila la paro y la multiplico por la primera columna. Esta misma la multiplico después por la segunda columna y pasa a ser la segunda entrada. Esta misma la multiplico por la tercera y pasa a ser la tercera entrada de la matriz obtenida. Y por último, esta fila la coloco como vector columna y la multiplico por la última columna de B y queda como la cuarta entrada. Y ahí están formando la primera fila. ¿De acuerdo? Voy a repetir eso para que se vea. ¿Ya? Esto es la primera entrada que nos quedó. Hagamos la segunda. Ahora lo voy a borrar para que también se entienda este paso. Esta, ahora, ¿qué hago? La multiplico por la segunda columna. ¿En qué forma? En esta forma que mostré acá al lado. Es como si el 1 menos 1, 1, uno
lo confrontara y multiplicara término a término y lo sumara. Es decir, el 1 ahora se multiplica por el 2. Y le voy a sumar o restar según corresponda. Lo voy a colocar con más para que quede con menos. El menos 1 se lo multiplico al 2 y queda menos 1 por 2. Y el 0 se multiplica por el 0 y sumando a estas entradas. ¿Qué obtuve ahí? La segunda entrada, en este caso, ahí parece que hay un error, parece en el cálculo. 1, no, está bien. Fíjense, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 2, menos 2 y 0 por 0 que me va a dar 0. Efectivamente, esa es la segunda entrada. ¿De acuerdo? Voy a ir paso a paso. ¿Qué voy a ahorrar? ¿Se entiende que era como hacer esto de acá? Lo voy a borrar ahí. Ahí estamos en la segunda entrada de mi matriz, que es de 2 por 4. Vamos a la tercera. En la tercera, ¿qué se hace? Tomamos la primera fila de la matriz A, la escribo como si fuese un vector columna y lo multiplico término a término. ¿Ya? Es decir, este 1 se multiplica con el menos 1 de la matriz B. Lo voy a escribir acá. El 1 lo multiplico por el menos 1. Le sumo menos 1 que se multiplica por este otro menos 1. Y le sumo, ¿sí? Sería mejor para guiarse mejor en vez de sumar A, o sea, en vez de multiplicar A por B, multiplicar A traspuesta B por B. Lo que pasa es que aquí, si tú tienes la traspuesta, ¿en qué se va a transformar? En 3 filas, 2 columnas. No, sí, pero No la vas a solamente multiplicar. para guiarse, porque usted Ah, puso ahí 1 menos 1, 0. Solo para sí, guiarse. sí, para guiarse. Es como si yo, claro, hiciera solamente la fila traspuesta y voy a tomarla por cada una de las columnas. Es decir, es como decir que multiplico, claro, es como para entender el orden de la multiplicación, porque esto es un vector columna que tienes, en este caso, 3 filas, una columna. Y el otro va a tener también 3 filas, una columna, que en rigor, claro, de esa forma uno no la podría multiplicar, tendría que estar como acostada, pero que es lo que está mostrando en el otro caso. ¿Ya? Te entiendo a lo que apuntas. ¿Ya? Entiendo. O sea, como que digas, ya, traspongo esa fila, por así decirlo, si fuese solamente un vector columna, su traspuesta y la voy multiplicando por cada una de esas columnas. Que es lo que estamos haciendo acá, que es el que estábamos agregando al final el 0 con el multiplicación con menos 1. Y eso me daba la tercera entrada, que también en este caso es 0, que es la de ahí. ¿Sí se entiende? ¿Qué me estaba preguntando? ¿Era Estefano? Sí, yo. Claro. Sí. 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 No sé si les queda más claro de esa manera. Ahí lo voy a... Profe, Ujú. entonces con lo que usted hizo, luego tomo mi segunda fila y luego con Y todas las otras columnas. columnas. Así es. Genial. Con todas las otras columnas. De hecho, voy a hacerlo con la última, pero ya se entiende que con la Sí, última va a dar 0, 0, 0. O sea, ya no voy a hacer este rayado, sino que les voy a... claro. Y lo vamos a hacer con una matriz más pequeña para que se vea también. O sea, esta última que quedaría, que en rigor la última entrada es el 1 por el 0, o más o menos, si quieren, el menos 1 por el otro 0, y el 0 por el 0. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta primera fila quedó 1, 0, 0, 0. Y así se repite con la segunda. O sea, aquí ya no lo voy a rayar, pero va a ser el 1 por 1, el 2 por 0 y el 1 por 1. O sea, va a quedar 1 más 1, que va a quedar el 2, efectivamente. Cuando tomo la segunda fila, después lo vamos a hacer con una matriz, como les digo, más pequeña.
Cuando lo hago con la segunda fila, repito lo mismo. Esto lo escribo como columna, lo hago con la primera, después lo hago con la segunda, con la tercera y con la cuarta. Y ahí me van dando las entradas. Si lo tomo con la segunda, se va a anular el último, por lo tanto solamente va a quedar el 1 con el 2. El 1 por 2 es 2 y el 2 por 2 es 4. Por lo tanto, 2 más 4 me va a dar 6 en la otra entrada. Y aquí todos son menos 1. Por lo tanto, esto va a transformarse en menos 1, menos 2, menos 1, que queda menos 4. Y finalmente, el último son todos 0, 0. Y esto ya lo habíamos escrito, o sea, por lo tanto, cuando uno dice que el A por B, el A por B quedó lo que ahí aparecía, el 1, 0, 0, 0, y quedó el 2, el 6, el menos 4, 0. ¿Y de qué orden es? Fíjense, es de 2 filas por 4 columnas. No veo muy bien eso. 2 por 4. ¿Se entiende la idea? Obviamente que puede haber Sí, profe. elementos mnemotécnicos o de elementos prácticos que les puede ser más fácil multiplicar. Yo traté de hacerlo paso a paso, ¿ya? Pero me queda una matriz de 2 por 4. ¿De cuánto era la original? De A, de la A era 2 por 3, 3 por 4, y queda de 2 por 4 finalmente, lo que les decía de un principio en la definición formal, ¿ya? Esa es la forma de multiplicar matrices. Ahora podríamos tener una matriz más pequeña, o matriz cuadrada, que sea más fácil de multiplicar. Aquí nos fuimos igual con una matriz más larga. Pero para que lo vean, ahí también está en el resumen y esto está en el cuadernillo, ¿ya? Este es de 2 por 3. Este es de 3 por 3. Cantidad de columnas de A, cantidad de filas de B son iguales. Por lo tanto, se puede multiplicar. ¿Qué entrada resultante va a quedar? Va a quedar una matriz resultante de 2 por 3, que es lo que está acá. 2 por 3, la entrada. Y si se dan cuenta, aquí esto es lo que les iba a indicar. La conmutatividad en la multiplicación de matrices no está definida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es factible, digamos, realizar. En algunos casos puede coincidir, pero no es una regla general. Por lo tanto, de hecho, en este mismo ejemplo, si yo multiplico B por A, ya no lo puedo hacer. Y ahí están todas las entradas. Tomo la fila, primera fila de A, la multiplico por la columna, primera columna de B, segunda y tercera. Y ahí está. El 3 por 1, el 2 por 0 que es 0 y el 5 por 5 que es 25. Después en la otra, lo mismo. El 0 que es el 0 por 1, el menos 1 por 2 y en este caso el menos 4 por 5, que es 20 negativo. Y así sucesivamente. Dudas, consultas. ¿Qué es lo importante? Que en multiplicación de matrices, A por B no se cumple necesariamente que B por A sea igual en algunos casos. ¿Ya? Puede que sea, pero no siempre uno tiene que A por B sea B por A. ¿Ya? La conmutatividad, Solo se cumpliría en las matrices que son cuadradas, ¿no? en algunos casos, claro, de matrices cuadradas. De hecho, podemos ver un pequeño ejemplo y verificar. ¿Ya? Lo pueden verificar, que no sé si este está resuelto, pero pueden verificar. Pero no es una regla general, por eso, fíjense, si ustedes toman, en este caso, lo que les decía, el A que era 2 por 3, el B que era 3 por 3, si yo lo hago al revés, donde pongo primero el B que es 3 por 3 y multiplico el A que es 2 por 3, de partida ya no lo puedo hacer, porque la cantidad de columnas de B no es igual a la cantidad de filas de A. Por lo tanto, no puedo multiplicar. Y ahí se aplica la regla que, porque no está definida la multiplicación de esa manera. ¿Ya? Entonces, por eso dice que en general la multiplicación no es conmutativa y ahí tenemos una matriz de 2 por 2 que también pueden hacer la misma operatoria. Eso se los dejo para que lo resuelvan ustedes después.
Vamos a ir redondeando con algunas propiedades adicionales. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Se entiende? ¿Está más o menos claro? Pueden volver a retomar el cuaderno, pueden volver a retomar lo que hicimos ahora y profundizar con otros ejercicios. ¿Puedo hacer una pregunta? Constanza, sí, dígame. Lo de la traza, ¿se hace solamente de izquierda a derecha? Y puede ser hacia abajo. Lo importante en la traza es que tú sumas la diagonal. Sí, pero ¿solo es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda también? Claro, ahí daría lo mismo, porque tú, cuando identifiques los elementos de la diagonal, tú los sumas. O sea, sumas 7, supongamos menos 1, 3, o 3 menos 1, 7. Porque en el fondo es como sumar números reales. Creo que lo que pregunta la Constanza es que en esa misma matriz, si es que se puede si es que la diagonal puede ser 2 menos 1, 5. En la que estoy mostrando. Sí. Sí, o son solamente los que son no, igual. es la traza con respecto a la principal. A esta, ya te entendí, Constanza, a la que está acá. Ah, ya, solo Ahí lo está. igual Sí, J. claro, Ya. acá. Solamente esa. ¿Por qué? Porque justamente, como veías en la definición, el AIJ es como en el fondo AIJ, pero entendiendo que L igual J. Por eso en la definición decía II. Claro, porque acá, si te das cuenta, aquí el I no es igual al J. Y acá tampoco. ¿Ya? Ahora sí te entendí, Constanza. De acuerdo, gracias al Ya, compañero gracias. que la intervención ahí. ¿Ya? Eso es. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí, no es cierto? Tenemos ahí la asociatividad y también la distribución. Siempre pensando en estos órdenes, ¿ya? Recuerden que los órdenes, claro, no habla de la asociatividad igual que los números reales, pero siempre la salvedad de la cantidad de columnas de una matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la otra, ¿ya? Entonces, eso si uno las tiene definidas de esa manera, se puede verificar la propiedad de conmutatividad, ¿ya? Pero respetando los órdenes. Siempre mirando los órdenes que aparecen acá, tienen que cumplirse para que esto se dé, ¿ya? Y el caso de la distribución, obviamente definidas en un grupo de esa manera y definidas las otras de esa manera para generar la multiplicación P por Q más P por R. Eso pues, se puede ejemplificar con matrices concretas que tengan esa característica de ese orden. Y acá, esto es importante, esta propiedad. ¿Se acuerdan que nos quedó la propiedad A más B traspuesta más B traspuesta? Eso ya nos sirve como propiedad traspuesta. Pero tenemos esto adicionalmente. En la multiplicación también hay algo parecido, pero la única diferencia es que yo cuando aplico traspuesta acá, se invierte. Y esto ustedes lo podrían verificar en una matriz pequeña. Ahí lo podría dejar como tarea. O si no me equivoco, en el cuaderno aparece un ejemplo resuelto de este tipo, para que lo vean. Esto se cumple, o sea, ¿qué se cumple si yo multiplico las matrices y después transpongo a multiplicar por separado que tenga la B traspuesta multiplicada por la A traspuesta? Pero es de esta manera que se cumple la igualdad. Es como que inviertes el orden. ¿Ya? Cuando aplico traspuesta, en la multiplicación se invierte el orden. Y esa es otra propiedad que tenemos ahí instalada. ¿Me siguen hasta ahí, no es cierto? Sí. Sí. Ya. Entonces, fíjense, nos quedó justo unos minutos para que ustedes jueguen, porque yo creo que la inversa, que también genera otra complejidad, eh, la puedan hacer ustedes. A ver, déjenme chequear. Eso lo ven, ¿no es cierto? Sí. Ustedes en el aula tienen un taller, el taller colaborativo. ¿Lo ven eso o no? Parece que ahora no. No. Ya voy a dejar de compartir y les voy a compartir el...
Ahí sí. ¿Eso lo ven? Sí, profe. ¿Todo? Sí. Ya. Nosotros vamos a tener talleres colaborativos de cátedra, talleres colaborativos de Octave en ayudantía y también el tema de Kahoot. Les había dicho yo que les voy a dejar un link para que creen su cuenta de Kahoot. De todo el grupo de acá no sé quiénes tienen cuenta, pero de todas maneras voy a dejar como una ayuda y una orientación en el Kahoot. El Kahoot va a ser para controlar más que nada que hagan un estudio o una lectura adecuada del cuadernillo. Si bien va a ser un quiz súper acotado, o sea, yo creo que a lo más dura 1 minuto o 2 minutos, el quiz completo, solamente para el testeo de apropiarse de ciertas propiedades y que sea como de respuesta instantánea. ¿Ya? Entonces, cuando se aplique el taller colaborativo, va a tener una estructura parecida a esta, probablemente ejercicio más acotado que ustedes van a tener que resolver grupalmente. ¿Ya? No he definido los grupos todavía. De hecho, lo puedo hacer automáticamente en el Moodle para que creen los grupos de manera aleatoria. Ahora a veces uno igual tiene los compañeros con los cuales se junta habitualmente o por lo menos interactúa más habitualmente, pero acá podríamos generarlo aleatoriamente y ustedes posteriormente realizan la actividad. Y esa actividad posteriormente se sube al aula. Obviamente se va a dar el tiempo de la jornada o de la hora de la clase para que lo puedan resolver. Pero ahí, uno más que hacer la clase, ustedes van a tener que interactuar, operar y trabajar con sus apuntes, con la discusión con sus padres, etcétera. ¿Ya? Y después se sube el resultado. ¿Por qué estás explicando esto? Porque son ejercicios o problemas más o menos en esta línea. Como les digo, un poco más agotado, porque igual este es un taller más o menos largo, ¿ya? Que si uno no tiene mucho training, le va a invertir más tiempo del que uno esperaría. Estos son algunos problemas de incluso de pruebas o tareas anteriores. Entonces, para que se den cuenta, hemos visto hasta toda la conceptualización de multiplicaciones, pero aquí viene la parte ya más aplicada. Todavía en lo conceptual, no en lo aplicado me refiero a problemas de planteo que me clarifiquen o me ayuden a entender el contexto de operatoria de matriz. Pero sí está lo conceptual. Por ejemplo, aquí se define A y B con su entrada respectiva y me dicen que A sub i j, es decir, la entrada de la matriz A tiene esta forma, la de B tiene esa forma, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que construir o escribir explícitamente la matriz A, que pertenece a ese grupo, y explícitamente la matriz B, que pertenece a ese grupo. ¿De acuerdo? Y aparte de escribirla explícitamente, hay que determinar la respuesta. Esos son ejemplos o tipos de ejercicios que ustedes pueden resolver. Se pueden apoyar con los cuadernillos y todo eso. Y más abajo aparecen algunas matrices definidas. Y aquí, por ejemplo, 2 veces A por B traspuesta por C. Aquí hay una propiedad que no la puse, pero está en el cuadernillo. No. De ahí se lo muestro en el cuadernillo. Que es cuando hay un escalar adelante de la traspuesta. El escalar queda tal cual y se transpone lo otro. Revísenlo en la página 10 del cuadernillo. Perdón, ahí hay un ejemplo de resolución de matriz traspuesta con escalar acompañado. ¿Ya? Deme un segundo. Ya, estamos bien. ¿Estamos claros ahí? Y acá, por ejemplo, otra. Esto es con ecuación. En la próxima clase nosotros vamos a ver ecuaciones matriciales e inversas. ¿Ya? Y acá hay otras propiedades adicionales. ¿Se dan cuenta? No es tan trivial algunos ejercicios, pero tiene esa característica. Voy a copiarlo solamente en la actividad 1, porque me interesa que se apropien un poco de estas notaciones, de cómo construir las matrices cuando son problemas de este tipo. A ver, déjenme ver si tengo el taller.
voy a abrir un Word en blanco. ¿Escuchan bien? ¿Está todo ok? Sí, profe. Ya. ¿Cómo se ve ese ejercicio? ¿Se ve complejo? ¿Está...? Ahí lo voy a ampliar un poquito. Se los voy a compartir. Voy a dejar de compartir la presentación. ¿Ya? Ahí lo voy a dejar de compartir. Y les voy a tomar en cuenta... Ya, ahí todos ven eso, ¿no es cierto? Sí. Todos ven eso, ¿no es cierto? Ya, lo que preguntaba era si... ¿Les puedo dar unos minutos antes que terminemos? Al menos para que definan la matriz. ¿Se entiende la notación o hay dudas? O les apoyo un poco para clarificar y así en adelante cuando se encuentren con otros problemas parecidos ustedes puedan resolverlo sin problema. Ahí me pueden activar su micrófono y decir... Creo que mejor eso último que propuso, el que nos apoye, porque por mi parte no caché cómo hacer este último. De acuerdo, me estaba hablando Luis. Sí, ¿Los demás tienen también la misma duda al respecto en relación a lo que menciona Luis? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Vamos a hacer por única vez. Obviamente les pido que avancen un poquito en este taller que ya está y lo otro, estudiar a conciencia el cuadernillo, ¿ya? Para la siguiente clase ya lo tengan más internalizado y lo que haya dudas desde ahí, la sesión siguiente hacemos un pequeño paréntesis de declarar dudas primero y después profundizamos en algunos problemas. Fíjense, nosotros habíamos dicho eh, lo siguiente, y esto de acuerdo a lo que ya hemos visto en la clase anterior, y también ahí les pido que para repasar pueden volver a las grabaciones, ya saben dónde van a estar alojadas, por si hay ciertas explicaciones que no quedaron claras y para todo lo que estamos mostrando les sirve de retroalimentación. Dijimos que una matriz cualquiera uno la puede definir de esta manera, ¿ya? Esa es de manera genérica, entendiendo que esto tiene entradas. Pero todo va a depender de en qué espacio yo defino mi matriz. Y aquí me dicen en el ejercicio, la pregunta A, que mi matriz está definida en el espacio de matrices de orden 3×4. Este es el orden. Esto también para que se acostumbren al lenguaje técnico, ¿ya? Esta es una matriz A que pertenece al espacio de matrices de orden 3×4 con coeficientes los reales. Eso es hacer una lectura técnica y me piden que la halle explícitamente. ¿Qué se entiende por eso? ¿Quién es la fila? ¿Cuántas filas tengo en mi matriz? Ahí me pueden... 3 filas. 3 filas. 3 filas, 4 columnas. ¿No es cierto? Ya, voy a subir un poco. No tanto. Ahí. Ya. Para este tipo de problemas siempre escríbanla de manera genérica para que ya después cuando uno tiene más training no es tan necesario, pero igual, si mi matriz es de 3 filas y 4 columnas, voy a tener la entrada A11, A12, A13, A14. Parece Q, pero es la A. Mi caligrafía no es la mejor, así que voy a tratar de mejorar eso también. La segunda es fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3, fila 2, columna 4. Parece 9, pero es 4. Tercera fila, primera columna. Tercera fila, primera columna. Perdón, segunda columna. Tercera fila, tercera columna. Tercera fila,
cuarta columna. Y finalmente, nada. Y hasta ahí. Porque son 3 filas. 1, 2, 3, 4 columnas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Esta es la definición genérica, de acuerdo a esto. Pero ¿quién es explícitamente estas entradas? ¿Quiénes son? Y aquí viene la intervención de los I y los J. Me dice que las entradas de la matriz A se definen así. 5 veces la fila menos 3 veces la columna. Si mi entrada es A11, ¿cuánto da esto? Esto igual que evaluación de expresiones. Bueno, eso es 5 veces el I, que es 1, menos 3 veces el J, que es 1, porque el I y el J son iguales. ¿Cuánto es? Profe, ¿Cuánto le dio? 2. 2. Repito, IJ, pero ahora no se llama IJ, se llama 1, 1. ¿Dónde está el I? Le pongo el 1, ¿dónde está el J? Le pongo el 1. ¿Qué me queda en mi primera entrada de mi matriz resultante? El 2. Y así sucesivamente lo tengo que hacer con el resto. ¿Se entiende entonces cómo se va llenando, cómo se construye la matriz? De acuerdo a la definición genérica de la entrada. Coloquemos el otro que aparece ahí. El A12. Bueno, donde está el I, coloco el 1, 5 por 1. Y donde está el J, coloco el 2. 3 por 2, 6. Esto es 5. Menos 1. Es decir, mi segunda entrada es el menos 1. Eso es escribir explícitamente la matriz, es decir, darle nombres o números concretos. Voy a colocar la última, que se entiende que el resto lo hacen ustedes. 3, 4. Si a mí me lo definieron así, vuelvo a insistir, entonces evalúo la expresión. El 5 lo multiplico por el I, que ahora vale 3, y el 3 lo multiplico por el J, que ahora vale 4. Esto es 15 menos 12, que es 3. Es decir, esta entrada que va a estar acá al último es un 3. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, Los profe. demás ya se dan cuenta que no es complejo. En un principio se ve, por así decirlo, fea la notación, pero no es tan compleja porque se trata de ¿qué tienen que ocupar ustedes? El valor de la entrada. El valor de la entrada y la escritura genérica me va a dar la orientación para poder escribir explícitamente la matriz. ¿Y qué pasa con el B y J para la otra matriz? Lo único que dice que cuando las entradas sean iguales, o sea, perdón, la fila y la columna sean iguales, ¿qué me está diciendo ahí? La diagonal. ¿Cómo la van a calcular? El valor de la fila lo elevan al cuadrado y se lo suman a de la columna. Y así sucesivamente. Y es una matriz de 4×4. ¿Por qué? Porque es de orden 4. Es decir, mi matriz B, y con esto vamos a cerrar, mi matriz B en el fondo es de orden 4×4, donde yo tengo el B 1, 1, el B 1, 4, el 1, 1, 4, etcétera, hasta B. Perdón. Profe, el de abajo no es B41. Gracias, 4, 1. Sí, es que estaba raro. Gracias ahí por la observación. Eso es lo bueno, que estén atentos. Aquí puse fila 1, columna 1. Fila 4, columna 1. Fila 1, columna 4. Y aquí sí, fila 4, columna 4. A eso me refiero, que ustedes lo escriben de esa manera y identifican. ¿Ya?
Supongamos el 1, 1, solamente para cerrar con la primera entrada. El B1, 1. Y ustedes toman eso y se preguntan, ¿el I igual al J? Sí, porque justamente el 1 es igual a 1. ¿Qué hago? A la fila la elevo al cuadrado y se la sumo a la columna. Es decir, esta primera entrada del B es un 2. ¿Ya? Y lo hacen para abajo. Y si hubiesen hecho el 1, 4, lo mismo. Aquí no importa que quede rayado, porque después ustedes lo van a tener limpio. Y si fuese el 1, 4, lo mismo. ¿El I igual al J? No. Por lo tanto, el I es distinto de J. ¿Y qué queda como entrada? La J. Es decir, el 4. ¿Se entiende? Ahí quedó en el último. Sí, profe, se entiende. Tienen harta tarea por hacer. Y después juegan con esas otras opciones, lo podemos retomar y retroalimentar la próxima clase. ¿Qué misiones tenemos? Retroalimentar, o sea, pueden revisar los videos anteriores, los 2 videos que van a quedar disponibles. Pueden revisar el cuadernillo, o sea, más que revisarlo, ya pueden estudiar gran parte del cuadernillo y intentar hacer esto desde cero. Lo mismo que expliqué, pero ustedes pueden hacerlo hasta la D. ¿Ya? Ya, muchachos, vamos a cerrar acá entonces con este ejemplo práctico. No sé si hay dudas o consultas de esta última parte. Les deseo un buen fin de semana, a cuidarse, a estar ahí con harta precaución de acuerdo a todo lo que está pasando. Vayan estudiando gradualmente, alternen un poco entre la parte práctica y teórica. Yo también he tratado de hacer de esta forma las clases, ya para que no sea solamente teoría, y complementarse, digamos, con todo el material que está bien secuenciado en la plataforma. ¿Ya? Por mi parte me despido nuevamente y les deseo que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el próximo martes a la Profesor, misma hora. ¿Sí? la clase de mañana de taller corre por esta semana o no? Miren, yo creo que no va a correr porque es feriado, o sea, yo creo que ahí igual se va a respetar, me imagino, de hecho está habilitado, vamos a hacer una guía para el día 13, ¿ya? Así Ya, que mañana no debieran, no es 13, es 17, semana del 13, sí, pero el 17. Claro, mañana por ser feriado no deberá haber. No me han dicho claro. informado nada, pero se entiende que uno, en cuanto a la calendarización, deberá respetar esa. Pero al menos ya tienen bastante por empezar a trabajar y ordenarse y ¿cómo se llama? Empezar a hacer esta distribución de las clases que tienen y las actividades. ¿Quedó claro todo hasta acá? ¿Dudas, Sí, consultas? profe. ¿La modalidad o Sí, esta profe, interacción quedó que todo hemos claro. tenido les parece adecuado? Sí, profe. Sí, profe, todo claro. De acuerdo. Profe, ¿Ya? todo ok. Vamos a tratar en los otros de darle más tiempo a ustedes para que desarrollen, ya, pero en esta primera etapa, como se necesita este apoyo un poco más cercano, lo vamos a hacer así, pero en otras los voy a dejar que ustedes trabajen mejor y voy a conformar los grupos. ¿Ya? Ya, chiquillos, que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Bueno. Chao, profe, buen día. Chao, profe. Pues igualmente, chao, que esté muy bien, profe. Gracias, adiós. No, profe. Profe, ¿Sí? ¿puedo hacer una pregunta sobre los ejercicios propuestos 4? Ujú. No entiendo cómo resolverlos en sí cuando son con incógnita y son con, en este caso son tres incógnitas.
A ver, ¿en cuál dices tú? ¿Qué número es? ¿El del taller? El ejercicio propuesto 4 del cuadernillo. Ah, déjame mirar el cuadernillo. Dame un segundo, déjame, lo estoy buscando. Ese, en la A. En la A, fíjate, ahí dice 2B. Este es un No, no, escalar. la A de la 2. Ah, acá, Ese. ya. Aquí dice determinan los valores de la variable x y z. Lo que, como esto es una igualdad de matrices, o sea, aquí tú primero tienes una multiplicación, ¿ya? Claro. Tienes una multiplicación. Por lo tanto, tu objetivo, fíjate, este es de 3 por 3 y este es de 3 por 3. Cuando tú resuelvas la multiplicación, te va a quedar una matriz de 3 por 3. Claro. Y es igual a otra de 3 por 3. Por lo tanto, tú vas a, las que tengan incógnita, vas a tener que mirar, en este caso, a qué entrada corresponde. Solamente por poner un ejemplo, lo voy a rayar aquí mismo. No sé, o sea, tú tienes que ver, o sea, multiplicar esta fila con la primera columna y sumar y todo lo demás. Pero supongamos que tú tuviste como resultado, perdón, que se me corrió esto. Dame un segundito. Claro, supongamos que tu matriz de 3 por 3, la de 3 por 3 te dio, no sé, un 3 por acá, una x por aquí o un x cuadrado, te dio un 2 por acá, un 5 aquí, un 1, un z. ¿Hay z o no? No. Sí. Y te dio un 0, qué sé yo, y el i te lo dio por aquí. Este es un 3. Supongamos que te dio así, ¿no? Ok. Porque obviamente tú tienes que resolver la multiplicación. Claro. Y como es una igualdad, ¿cuánto vale el x? 11. ¿Cuánto vale el i? 9. ¿Cuánto vale el z? 3. Pero a lo mejor acá te va a dar un x cuadrado o te va a, supongamos que en vez de x te diera 3x. El 3x lo igualas al 11. Por lo tanto, el x ¿cuánto vale? 11 tercios. El i en vez de ser i a lo mejor era menos 2i. Tú ese menos 2i lo igualas al 9. Por lo tanto, el i ¿cuánto vale esa entrada? Menos 9 medios. ¿Me sigue? Y si un x cuadrado igual a un número positivo, le sacas la raíz. ¿Me sigue la idea? Sí, Entonces, es que lo que me resultó en un caso fue que un i me salió 6,333 y ¿ya? el otro me salió 7, el otro i. Ah, ¿te dio una ecuación de segundo grado? No, en ejemplo, como se ve en ejemplo, hay 2i en la segunda matriz. Claro. Y una i me salió tanto y otra i me salió otro resultado. Ah, tendría que ser el mismo. Ya, mira, Claro. lo voy a revisar, voy a revisarlo, voy a hacer el cálculo y lo podemos, porque este está propuesto. Voy a revisar si es que no hay algún error, pero en este caso tendría que ser el mismo, la misma variable. Tendría que ser, porque en el fondo está buscando, claro, porque, como te digo, si fuese, habría que ver qué resultado final de i me da en cada caso, porque como tú dices, o sea, ya, supongamos que es 2 o es 2,5. Claro, aquí es 2, pero que este como tiene un factor, esa entrada me va a dar un valor distinto, pero la variable debería ser la misma. Ya. Ya, pero ya te entiendo. Entonces, si es que fuera estar mal o X tema, se hace de esa manera. Cada valor tiene su resultado igualado Así de es. la matriz de al lado. Claro. Esto es una multiplicación habitual donde el resultado a lo mejor te va a quedar un z, te va a quedar un menos 3z, un 2z, o un z cuadrado, un i cuadrado, etc. Y cuando ya llegaste a la de 3 por 3 final, ahí igualas componente a componente. O sea, claramente aquí tendría, si yo hubiese seguido en rigor esa igualdad, aquí tendría que haber aparecido el 8. Para haber dicho, la primera entrada igual a 8, esta tendría que haber sido el 3.
¿ya? En rigor tendría que haber sido el -1. ¿Me entienden la idea? Sí. Y acá, etcétera. Ya aquí fue poner una cosa genérica, pero apunta a eso. ¿De acuerdo? Ya. Ahora sí. Voy a dejar de... Así que no hay problema, Matías. ¿Ya? Listo, profe, muchas gracias. No, de nada, que estés bien. Te vale.